había una guerra muy conocida, si después puedes buscarla por ahí, se llamó la Guerra de los 6 días. Y parece ser que fue en 1967 donde empezaron a haber estas tensiones entre la coalición de los israelitas con los árabes, y siempre han estado en pelea. Pero en ese tiempo empezaron a escalar tanto que los egipcios ya no querían cruzar esa frontera con los israelitas, la frontera literal pues de un país y otro, y no querían cruzarla, pero movilizaron una fuerte cantidad de soldados masiva en la frontera, y los estacionaron soldados, tanques de guerra y un montón de cosas en la frontera de Israel. Aproximadamente cuenta la historia que fueron 950 tanques de guerra, más de 1,000 cañones, cuando se usaban los cañones en aquel tiempo, y aproximadamente 100,000 soldados estacionados en la frontera de Israel. No cruzaban, pero estaban atentos por cualquier cosa que pudiera suceder. Y los israelíes, por supuesto, obtuvieron la victoria con un ataque aéreo donde les llevó la ventaja y tomó desprevenidos a los egipcios. Y este ataque fue posible gracias a un hombre llamado Aarón Yarib. Aarón Yarib cuenta la historia que era el director de inteligencia militar israelí, y él estaba planeando toda esta estrategia desde hace un par de años con antelación en esta guerra contra los egipcios. Y entonces fue enviando a sus agentes israelíes a Egipto y los hacía pasar por soldados egipcios o por cocineros egipcios. Y entonces, hermano querido, estos israelíes que estaban de espías sabían dónde estaba y dónde estaría cada avión egipcio. Sabían el nombre de cada piloto que iba a pilotear esa nave. Sabían el nombre de cada comandante y el horario de cada comandante, cuando iban al baño, cuando iban a comer, cuando estaban en torre de control. Es decir, sabían absolutamente todo acerca de los egipcios. Y los israelíes destruyeron 338 aviones egipcios y mataron a más de 100 pilotos en aquella época, y garantizaron así de esa forma la victoria sobre sus oponentes. Y hay una razón por la que entonces esa guerra duró 6 días, y esa razón es este hombre Aarón Yarib, que se metió de espía, mandó a estos soldados vestidos de egipcios y aprendieron todos sus movimientos, toda su estrategia. Y sabes, creo que hay una ventaja injusta cuando tienes un agente encubierto. Hay una ventaja injusta quizás que te da por sobre el contrincante cuando tienes una persona inmiscuida en ese campamento. Porque la guerra ya no se vuelve tú contra mí, se vuelve nosotros contra ti. Y esa es una desventaja que muchas guerras se han ganado precisamente por espías que se meten en el campamento enemigo y dan información a su campamento aliado. Y saben absolutamente todos los movimientos. Y te cuento esto porque yo no sé si alguna vez has sentido que hay un enemigo encubierto dentro de ti. Un enemigo encubierto dentro de tu mente. Alguien que está trabajando día y noche en tu contra. Alguien que te está diciendo día y noche en tu mente: no puedes, no eres suficiente, no tienes la inteligencia suficiente, no tienes el talento suficiente, no tienes la edad suficiente, o por el contrario, ya eres demasiado viejo, eres demasiado grande, eres demasiado lento. Y todo el tiempo pareciera que tenemos ese enemigo. No sé si alguien se puede relacionar. Como que todo el tiempo está trabajando contra nosotros. Te falta esto, te falta el otro. Podrías haberlo hecho mejor, deberías haberlo hecho mejor. Y ¿sabes cuál es la situación? Es que el problema es que este enemigo suena muchísimo como tú, se parece demasiado a ti. ¿Sabes por qué? Porque ese enemigo eres tú mismo. Tú eres tu propio enemigo. Creo que muchas veces en la vida ese enemigo encubierto eres tú mismo, y estás en guerra, o estamos en guerra muchas veces contra nosotros mismos. Somos nuestro propio límite, nuestro propio obstáculo. Quizás las personas alrededor creen en nosotros y tú eres el único que no crees en ti. No creo que puedo lograrlo, no creo que puedo hacerlo, no creo que puedo tener éxito. Y precisamente quiero titular este mensaje, o lo he titulado:
Ventaja encubierta. Y antes de continuar, te quiero invitar a que hagamos una oración. Inclina tu rostro. Bendito Dios, nos acercamos delante de ti, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, porque un día como hoy, hace más de 2000 años, tú moriste en la cruz del Calvario, pero resucitaste el tercer día. Y perdonaste nuestros pecados y nos diste libertad. Y nos amaste y nos aceptaste y nos hiciste perfectos delante de Dios. Y gracias porque hoy en este día, Señor, podemos reunirnos para aprender, para escuchar de tu palabra lo que dejaste escrito para nuestra enseñanza. Y te rogamos todos juntos, Señor, como también está escrito en tu santa palabra, donde 2 o más se pusieran de acuerdo para pedir algo en tu nombre, tú vas a responder. Y todos juntos te rogamos que tú hables a nuestro ser, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, que recibamos esta palabra que cambia nuestras vidas, bendito Dios, que nos transforme, no solamente que cambie una parte, sino nos cambie por completo de adentro hacia afuera, hasta llegar a la perfección de tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Dios. ¿Por qué no aplaudimos todos juntos? Sabes, creo que cuando llegamos al camino de la fe, si alguna vez puedes acordarte, cuando entregaste tu vida a Cristo, pareciera que esa guerra de la que te estoy hablando, la guerra contra nosotros mismos, se intensifica un poco más cada vez. Porque el camino de fe, el camino del cristiano es un camino lleno de retos, de obstáculos. Es un camino lleno de dificultades. Porque nos llevan hacia un cambio de mente. Porque el camino de fe requiere o nos pide un cambio de mentalidad, un cambio no solamente de comportamiento, sino necesariamente un cambio de vida. No puedo decir soy convertido solamente porque creo en Dios. Soy convertido precisamente porque me convertí en otra persona, porque soy una nueva criatura, porque se supone que el hombre viejo quedó atrás, murió y soy una nueva persona en Cristo. ¿Dices amén o no? Pero en ese proceso se vuelve una guerra complicada. Te encuentras en esta guerra entre lo que tú quieres y lo que Dios te pide que hagas. A veces yo no quiero perdonar a mi hermano, pero Dios me dice perdónalo. A veces, no sé, no quisiera perdonar a mis hijos, pero Dios me dice perdónalos. O a mi suegra, pero Dios me dice perdónala. Ámala también. Entonces digo, Señor, la amaré, te amo en el amor de Cristo, porque en el mío no puedo, ¿no? Pero es complicado, porque ya no es lo que tú quieres, es lo que Dios te pide. Ya estás en esta guerra de entre lo que tu carne desea, pero también lo que el Espíritu de Dios desea dentro de ti. Esta dificultad entre tus planes, lo que tú quieres hacer, lo que tú has planeado, pero los planes que Dios tiene para ti, que no siempre concuerdan con tus planes. Es una muy buena idea y funciona muy bien cuando sus planes, o más bien nuestros planes, se alinean a los planes que Dios tiene, pero usualmente no es así. Nosotros primero hacemos nuestros planes y después queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero no es difícil dejar tus planes a un lado. Es difícil decir, sabes que yo tenía esto en mente, yo tenía como meta, no sé, ser el mejor futbolista o basquetbolista, o a lo mejor el mejor abogado o el arquitecto, lo que tú quieras, y de repente Dios te dice, no, quiero compartiendo mi palabra. Señor, pero los doctorados y maestrías que tengo y todo lo que estudié, no me importa, te quiero predicando mi palabra. Y es algo complicado, es difícil esta guerra, pero quizás no nos damos cuenta que sabemos que Dios es un hombre de guerra, porque así lo dice su palabra, y no ha perdido una sola batalla. ¿Dices amén o no dices amén? No ha perdido una sola batalla, pero ¿sabes qué implica eso? Que Dios es increíblemente estratégico. Y a veces no pensamos en eso, en que Dios
siempre tiene las mejores estrategias cuando se trata de una guerra. Y en esta estrategia Dios ha puesto una ventaja encubierta dentro de nosotros. Y es de lo que quiero hablarte un momento. Esa ventaja encubierta, esa ventaja que ha depositado en cada uno de nosotros, que quizás no te das cuenta que tú tienes esa ventaja en esta guerra. A veces te sientes derrotado, a veces te sientes abatido porque no te das cuenta. Es que tengo esta ventaja y esta guerra debería de ser, si no fácil, por lo menos debería estar seguro que tengo la victoria en Cristo Jesús. Y quiero que me acompañes a Hebreos en el capítulo 8, versículo 8. Dice lo siguiente: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. ¿Y sabes qué precioso es cuando Dios te toma de la mano y te saca de Egipto? Qué precioso es cuando Dios te toma de la mano y te saca desde el hoyo más profundo en el que estás metido. Que Dios no solamente te dice, sal tú, acá te espero. No, Dios se mete y toma tu mano y te saca de donde estés prisionero. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas todos juntos? Eso es hermoso. Y luego mira, sigue diciendo: ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y yo doy gracias a Dios porque nunca más se acuerda de mis pecados. Él me perdonó y nunca más se acuerda de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Doy tantas gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, que Él ha sepultado mis pecados. Y mira, continúa diciendo: cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Para que entendamos un poquito qué es lo que está sucediendo en esto que estamos leyendo, el escritor está citando a Ezequiel y a Jeremías, porque es algo que estaba escrito allí. Y está haciendo referencia, por supuesto, al antiguo pacto, o quizás lo que conocemos nosotros como lo que está en la ley, o Antiguo Testamento, que en realidad es el antiguo pacto. Y está haciendo el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, en lo que era, pero lo que después va a ser. Lo que está a punto de caducar y desaparecer y lo nuevo que Dios está haciendo. Pero la cuestión es que a veces pensamos como que el antiguo pacto es lo que solamente Dios se lo dio al pueblo de Israel, pero esa es una forma simplista de verlo. Porque el antiguo pacto no se lo dio Dios solamente a Israel, sino que fue dado a toda la humanidad, pero empezó con Israel. Y eso a veces lo pasamos por alto. Dios escoge a Israel, escucha esto, no porque sean sus favoritos, sino porque tenían más responsabilidad. Cuando Dios te escoge por encima de otra persona, no es porque eres favorito, no eres porque tienes más capacidad, es porque Dios ha puesto más responsabilidad en ti. No es porque tienes más conocimiento, no es porque tienes más preparación, solamente es porque ha decidido poner más responsabilidad en ti, por eso te ha escogido. Y esto es lo que sucede con el pueblo de Israel. No es que eran mejores, no es que eran sus favoritos, no es que de pronto dijo, a estos los quiero y a todos los demás. No, los escogió, pero puso más responsabilidad sobre ellos, porque la idea era que a través de todos ustedes, todo el pueblo de Israel, las demás naciones me conozcan. Es decir, que ustedes los apunten hacia el Dios que los sacó de Egipto. Eso es lo que tenían que hacer. Y lo podemos ver, por ejemplo, desde que Dios bendijo a Abraham y lo hizo famoso. No porque fuera su favorito Abraham y dijera, Abraham, de pronto me caíste bien, eres mi amigo, te voy a bendecir. No, mira lo que dice aquí en Génesis, en el capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes
y la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y aquí en el versículo 2 es lo interesante: haré de ti una gran nación, es decir, te daré muchos descendientes, te bendeciré tanto y te haré famoso. ¿Para qué? Para que seas de bendición para otros. Cuando Dios te bendice, nunca se te olvide que no te bendice porque eres su favorito, te bendice para que bendigas a otros. Ese es el propósito de que Dios te bendiga. El propósito de la bendición no es decir, miren cuánto Dios me ha bendecido, deberían hacer esto. No. El propósito de cuando Dios te bendice es para que seas de bendición para otras personas, no de presunción. ¿Dices amén o no? Pero querido, de pronto a veces como que perdemos el panorama del propósito de Dios y empezamos a desviarnos de ese sentido, del entender. Dios nos escogió para que fuéramos de ejemplo a otras naciones, para que pudiéramos apuntar a otras naciones hacia lo que Dios está haciendo. Entonces, la intención de Dios para el pueblo de Israel era que fuera un pueblo distinto, un pueblo que marcara, si podemos decirle, el ejemplo, el camino, que alumbrara hacia lo que Dios quiere hacer. Y sabes que Dios les da los 10 mandamientos a través de esta persona que conocemos como Moisés. Entonces Dios llama a Moisés, ¿te acuerdas de la historia? Le da una serie de leyes, de mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Y cuando leo esa historia y me acuerdo de ella, ¿sabes qué me pregunto? ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos? Que necesitamos leyes que nos digan cómo vivir en paz unos con otros. ¿Por qué necesitamos leyes que nos indiquen: no mates? ¿Por qué necesitamos leyes que nos digan: no robes? Y cuando pienso en esta parte es que, ¿por qué no solamente puede en nosotros estar el amar al prójimo, el amar a los demás? Y si no te amo, por lo menos te respeto. Por lo menos tener esos valores que todos denominaríamos los más básicos. Pero ¿qué hay en el ser humano que necesita leyes para llevarse bien o comportarse bien unos con otros? Y sabes que cada religión tiene sus leyes. Cada religión, los budistas, los cristianos, los católicos, todas las religiones tienen ciertas leyes que deben de seguir o que pretenden seguir. Pero también los gobiernos, cada gobierno tiene sus leyes. ¿Y sabes para qué son las leyes? Es una forma de controlarnos, una forma de mantenernos en orden, una forma de que no nos volvamos locos y de pronto empezamos a hacer cosas que no se supone que hagas. Los gobiernos te controlan a través de las leyes, amenazando tu libertad. Si no haces esto, entonces eres quizás candidato para tantos años en prisión. O si haces esto, si robas, si matas, si lo que sea, dependiendo las leyes, dependiendo de cada país, te vamos a dar tantos años de prisión. Y eso es con lo que los gobiernos nos controlan, con esas leyes, amenazando la libertad. A veces eres extranjero en Estados Unidos, con quitarte tu residencia. Si no sigues ciertas leyes, te podemos quitar tu residencia o quizás tu ciudadanía si no naciste ahí. Y la religión, la forma en la que te controla, es a través de culpa y vergüenza. De hacerte sentir culpable, de hacerte sentir que no mereces el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, que no eres suficiente. Y aunque son estrategias diferentes, pero el fin es el mismo. No estoy diciendo que el fin sea malo. El fin es el mismo, el cambiar o controlar nuestro comportamiento. Pero lo tratan de hacer, de cambiarnos de afuera hacia adentro. Es decir, pongo leyes externas de que te comportes bien, de que no robes, de que no mates, de que no hagas esto. Son leyes externas para que cambies un comportamiento interno. Es decir, para que te comportes como Dios manda. Y eso es generalmente la idea. Y la cuestión, hermano querido, es que
A veces funciona, pero no siempre. Y cuando funciona, ¿sabes por qué funciona? Porque tienes temor de perder tu libertad, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, como seres humanos, como ciudadanos, seguimos ciertas leyes por ese temor de no quiero estar en la cárcel, no quiero pasar cadena perpetua, o sea, los años que me ponga, pues, ¿a quién le va a gustar en la cárcel? A nadie. Entonces, como tienes ese temor de perder tu libertad, funciona. En la iglesia, como tienes miedo de ser avergonzado, de que digan, y que creen que ya no pasa el hermanito del piano porque cayó en adulterio y por eso pusimos a alguien más, está disciplinado. Entonces, como tienes miedo a la vergüenza, que de repente estás sirviendo y ahora cometiste un pecado y ya no sirves, siéntate un año hasta que Dios te perdone o lo que tú quieras. Entonces, como tienes miedo a veces a esa vergüenza, a lo que qué va a decir la gente, entonces tratas de comportarte pues como establecen las leyes. Pero sabes que esto te deja confundido. ¿Sabes por qué, querido? Porque estás escogiendo un comportamiento que no refleja lo que eres en realidad. Porque estás eligiendo un comportamiento que no refleja lo que de verdad hay dentro de ti. De verdad, dentro de ti quisieras insultar a la persona que te está insultando. Eso es lo que quisieras. Esa es la guerra. Lo que de verdad hay dentro de ti es que quisieras decirle de cosas a la persona que se te cerró en el tráfico, al repartidor de Uber en su moto que se metió y luego te pegan en el espejo y la culpa es de ellos, no de todos. Hay algunos aquí que se pueden molestar, pero no de todos. Pero lo que quisieras es a lo mejor responderles de una mala manera. Eso es lo que quisieras. Pero reaccionas de una manera diferente por el temor. Y sabes que pasa algo similar con los hijos. Y te ruego, padre querido, madre querida que estás por aquí, no te molestes, pero todos tus hijos son increíbles. Todos son súper obedientes hasta que son adolescentes. O sea, antes de la adolescencia son los mejores hijos. Ay, qué bonito mi hijo tan obediente. Pero llegan un momento donde son adolescentes y te preguntas, ¿pero qué le pasó? Si un ángel de Dios era. Este era un pan de Dios, una perita en dulce. ¿Pero qué le pasó de repente? ¿No? Y a veces empezamos a pensar, no es que seguro los amigos que tiene, seguro fue las influencias, la música, no, la música que está escuchando ese Bad Bunny, ya lo decía yo, que es de mala influencia para mi hijo, ¿no? O a lo mejor los programas de televisión, no, es que veas tu cosa de Dragon Ball Z, yo no sé si existe o ya no, pero o sea, eso te perturba la mente, eso es del diablo, si bien lo dijo nuestro antiguo pastor desde el año 1980 que era del diablo y no entiendes y empezamos a buscar un montón de excusas, el por qué los hijos, no, a lo mejor los amigos en la universidad, querido, pero la realidad es que tu hijo, lo que está sucediendo es que está expresando lo que realmente es, no lo que tú quisiste imponer en su infancia. Y cuando él empieza a expresar lo que realmente es, eso te deja confundido, te deja perturbado y a veces llega a ser un golpe duro porque te das cuenta, escucha esto, que controlaste su comportamiento, pero nunca cambiaste sus valores internos como padre, como hijo. Controlaste su comportamiento a través del miedo. Si haces esto te voy a regañar, si haces esto no te dejo salir, si no vas a la iglesia no te dejo ir con tus amigos, si no vas a la iglesia no te dejo jugar fútbol, si no vas a la iglesia no te dejo esto. Y pudiste controlar un comportamiento, pero nunca cambiaste sus valores internos. Y llega un momento en donde empieza a expresar lo que realmente es. Y a veces así estamos muchos de nosotros. Parece, querido, que como seres humanos dentro de la historia de la humanidad nunca entendimos el propósito de la ley, el propósito de los mandamientos. Que Dios le dio 10 a Moisés, así lo dice su palabra, pero de pronto había 613 mandamientos que tenían que cumplir. Leyes ceremoniales, leyes morales, leyes sacrificiales. Y habían un montón de cosas que ellos tenían que cumplir, pero como que se perdió el propósito de la ley, querido. El propósito de la ley en cualquier país no es encarcelar a la gente. El propósito es que te portes bien.
El propósito de la ley que dio Dios no era condenar a la gente, no era apedrear a la gente, era que se portaran bien, que convivieran entre ellos. Y de pronto nos empezamos a desviar y empezamos a condenar personas, y ves a este sistema religioso que entonces desvían el propósito de la ley, que era para demostrarles su maldad. Así lo dice la Escritura: el propósito de la ley es para que te des cuenta que necesitas un Salvador, que te des cuenta de tu pecado, que te des cuenta de lo que está mal y digas: Señor, te necesito. Ese es el propósito. Pero de repente se desvía el propósito y es: si no cumples con esto, debes de ser apedreado. Y Señor, ¿y qué hacemos con esta mujer que la ley dice que debe de ser apedreada? Y Señor, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Y empezamos a desviar absolutamente todo, cuando es que ese no es el sentido. Como que siempre hemos sido los seres humanos de lento aprendizaje. No entendemos para qué son las cosas. Entonces Dios interviene al darse cuenta de esto y dice: ¿sabes qué? A ver, voy a hacer un nuevo pacto. Permíteme decirle, podríamos verlo en este sentido: voy a hacer una nueva estrategia hacia la transformación humana. ¿Y sabes cómo se llama esa nueva estrategia? Se llama gracia. Y estoy tan agradecido por la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque es a través de esa gracia. ¿Por qué no le damos unas fuertes palmas a nuestro Señor? ¿Por qué la gracia? Porque es Dios diciéndonos: es que no quiero una religión basada en un montón de leyes, en un montón de reglas, 613. Quiero una relación basada en el amor, basada en la comunión entre ustedes y yo. Eso es lo que busco. No busco una religión de sistemas, de rituales. Y bajo este nuevo pacto, lo que Dios nos dice, bajo este pacto de la gracia, esta nueva estrategia: serás perdonado, serás amado, y ¿sabes qué? Siempre habrá un lugar para ti a la mesa de mi Padre. Querido, eso para mí de verdad me resulta increíble y es magnífico cuando lo piensas de esa forma. Siempre hay un lugar a la mesa del Padre para ti. Y este es el nuevo pacto. Hebreos 8:10: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciéndole: oye, deberías de conocer al Señor, porque ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, lo que Dios está diciendo es: ¿sabes qué es lo que voy a hacer? En esta nueva estrategia hacia la transformación humana, que voy a quitar todas las condicionantes externas, voy a quitar todas las obligaciones externas, todas estas leyes externas que estabas obligado a cumplir. Y a lo mejor, no, pero es que Dios no vino a quitar la ley. Permíteme, estoy diciendo las obligaciones. Y déjame explicarte un poco mejor por qué. ¿Por qué vino a quitar toda esta serie de obligaciones externas? Porque el amor obligado no es amor. Porque la obediencia obligada no es obediencia. Porque el servicio obligado no es servicio. Voy a quitar todas estas cosas externas que te obligaban a hacer algo. ¿Y sabes ahora qué voy a hacer? Las voy a escribir dentro de ti. Las voy a escribir en tu mente, en tu corazón. Ya no va a ser algo externo. El cambio ya no va a ser de afuera hacia adentro. Ahora va a ser desde adentro hacia afuera. Y tiene que ver mucho esto, querido. ¿Sabes por qué? Porque es como Dios diciéndonos: ya no quiero que hagas cosas, que hagas reglas que las personas te digan que tienes que hacer. No quiero que ores porque las personas te dicen que ores. No quiero que levantes las manos porque las personas en alabanza o el director de alabanza te dice: levanta tus manos. No quiero que ofrendes porque alguien te dice: es tiempo de ofrenda. Quiero que lo hagas porque tú estás convencido que es lo que tienes que hacer. Y eso es la transformación humana. Esa es la transformación humana. Es una forma de Dios de decir: no tendrás reglas externas que te controlen, sino tendrás valores internos que te transformen. Esa es la nueva estrategia de Dios para nosotros. Y esta es la ventaja encubierta, en lo cual trataré de ser breve.
lo que está en Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26. Él dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esto es lo que estaba haciendo referencia el escritor en el pasaje que acabamos de leer hace rato. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Mira, cuando leo esto me parece increíble. Me parece a Dios diciendo: haré algo nuevo. Pondré algo en ti que te dará una ventaja. Porque no quiero que me ames obligadamente, porque entonces eso no es amor. Y sabes que lo entiendes perfecto en el Génesis, cuando Dios pone el árbol del conocimiento del bien y del mal y le dice a Adán y a Eva: no quiero que comas de este árbol. Y mi pregunta, con lo que siempre luché como cristiano, es: ¿para qué les pones algo que no quieres que se lo coman? Si no quieres que se lo coman, quítaselos. Yo no le digo a mi hija de, no sé, los años que tenga, 1 año y medio creo, ya que se va a cumplir 2, yo no le digo: oye, te voy a dejar esta gelatina aquí, pero no te me la comas. No, pues la escondo. O te voy a dejar este helado aquí, pero no lo pruebes porque es malo. Lo escondo. Y siempre fue mi pregunta: Señor, si no querías que comieran de ese árbol, ¿para qué se los dejas? Y la respuesta es la misma: porque la obediencia no puede ser forzada. Porque si no decides obedecerme porque tú quieres, entonces no estás obedeciendo, estás siendo forzado. Pero hay algo que voy a poner dentro de ti que no se supone que lo hagas solo. ¿Y qué es lo que te va a llevar a obedecer mis ordenanzas? El espíritu que voy a poner dentro de ti. Y sabes que es increíble leer: Dios está haciendo algo nuevo. Va a poner un espíritu dentro de nosotros, un espíritu nuevo. Va a poner de su espíritu también, y va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Ahora, pero la situación, hermano querido, es que a primera vista esto no suena increíble. O sea, a primera vista esto no, para mí al menos a primera vista no sé para ti, pero digo: un corazón de carne, ¿en serio? Esperaría que por lo menos algo más increíble. Un corazón como el de Iron Man, que era de vibranio, no sé qué era. Un corazón de polvo de ángel, algo divino. Pero un corazón de carne no tiene como ese factor wow, increíble. Es de un material divino. Pero no tiene sentido hasta que no entiendes la comparación con un corazón de piedra. Y cuando no entiendes, sabes, la Biblia está llena de metáforas, de este lenguaje poético. Y cuando no entiendes ese lenguaje poético, no tiene sentido hasta que entiendes ese contraste entre uno y otro. Sabes que un corazón de piedra, te lo explico muy rápido, implica rigidez en nosotros, implica dureza, implica inflexibilidad, dogma. ¿Qué es un dogma? A lo mejor si te preguntas qué es dogma, es una serie de enseñanzas que las personas dicen: así es, y no puedes cuestionarlo. Y hay muchas iglesias que son muy dogmáticas: tienes que hacer esto porque así es y porque no puedes cuestionarlo. Y eso es una forma de un corazón de piedra, el ser inflexible, el ser duro. Y sabes que es algo interesante, querido, que siempre hemos confundido tener un carácter firme con ser rígido y dogmático. Hemos confundido el tener un carácter firme con el así soy, así seré y nunca cambiaré, diría un artista por ahí. Entonces parece ser esta posición de así soy y no voy a cambiar. Eso parecería tener un carácter firme, pero ¿sabes qué es eso? Eso es en realidad dureza de corazón. Es tener un corazón de piedra. Eso es. A veces las personas que se creen más espirituales son las más rígidas, las que están obsesionadas con las reglas. ¿Y por qué no se viste de esta forma para ministrar? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Los que están obsesionados con los rituales, como los fariseos, obsesionados con que te laves las manos. ¿Y por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y por qué ustedes no ayunan? ¿Y por qué estás sanando a las personas en el día de reposo? Obsesionados con las reglas, con los rituales. Y su comportamiento de este tipo de personas, por ejemplo de los fariseos, no era el reflejo de un carácter firme o una creencia firme. Era el reflejo de arrogancia, de creer que estamos haciendo las cosas bien. Y a veces ese pensamiento de así soy y no voy a cambiar no es el reflejo de que tienes un carácter firme como persona, es un reflejo de que eres arrogante, porque crees que eso es lo correcto. Y sabes que
La razón número uno, Padre querido, la razón número uno por lo que tus hijos o los hijos en general huyen de Dios es porque sus padres creen ser muy espirituales. Y esos padres que creen ser muy espirituales son de las personas más rígidas, más inflexibles y más juiciosas que hay. Y cuando los hijos llegan a una edad adolescente, eso les parece como: ¿en serio esto es Dios? Una persona que todo ve mal, que para todo está mal, que todo es del diablo, que todos son problemas espirituales y que no puedes hacer nada. Esto es Dios. Yo no quiero un Dios así. Y el problema no es de los padres, pues no es que sean malintencionados. Es que la verdad, sinceramente, muchos padres creen que Dios es así. Piensan que eso es tener un carácter firme. Pero permíteme sugerirte que tener un carácter firme no es sinónimo de rigidez. No es. El tener un carácter firme no es sinónimo de dureza. Es importante comprender la diferencia entre firmeza y rigidez. Un álamo, ¿sabes lo que es un álamo? Un árbol, por ejemplo, está firmemente arraigado, pero es flexible ante las tormentas que vienen. Se mueve. Ahora, ¿sabes algo que es rígido? ¿Alguna vez has visto una hoja seca? Es rígida. Es muy rígida, tan rígida que incluso se vuelve muy frágil. Quizás te lo perdiste. Las personas más rígidas son las que son más frágiles en su interior. Y camuflajean esa fragilidad con una pantalla de: así soy, así voy a ser y nunca voy a cambiar. Y necesitamos comprender entonces la parte en donde necesitamos un carácter firme, necesitamos valores firmes, creencias firmes. Por eso no quieres ser rígido. Y es ahí donde viene el contraste. Quitaré ese corazón de piedra, porque irónicamente la mejor descripción de un buen carácter es flexibilidad, es adaptabilidad. Las personas que tienen un buen carácter son las personas más flexibles. Son las personas que se pueden adaptar ante cualquier circunstancia. Y por eso dice aquí: quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Es decir, ya no serás rígido, ya no serás incambiable, ya no serás dogmático. Ya no pensarás que todo lo que aprendiste así es y es lo único que hay, porque esa es una forma de fariseísmo. Pero nuestros padres nos enseñaron. Pero ¿por qué tus discípulos quebrantan las enseñanzas de los ancianos? Pero Jesús viene y les enseña una nueva forma de vida, una forma de hacer las cosas diferente, diciéndoles: han perdido por completo el objetivo de lo que quiero lograr con la humanidad. Entonces, querido, no sé si te puedes dar cuenta que la carne, cuando dice un corazón de carne, la carne es increíblemente adaptable. Y puedes darte cuenta cuando empiezas a subir de peso. Es increíblemente adaptable. Y creo que es de las implicaciones que dice aquí la escritura. Es flexible la carne. La carne destila humanidad. Es increíble cuando tomas de la mano a alguien y sentir ese roce de piel con piel, esa conexión profunda entre dos seres humanos. ¿Por qué? Porque la carne, un corazón de carne, te hace ser humano otra vez. No una persona inflexible, lleno de un montón de rituales, de reglas inservibles. Te hace ser humano. Te hace perseguir el amor, la bondad, la generosidad. Y eso es lo que nos está diciendo en este verso. ¿Sabes que las personas más humildes son las personas más flexibles? Y las personas más arrogantes son las más rígidas. Las personas más humildes son las que siempre están dispuestas a aprender, a decir: ok, siempre hicimos esto así, pero ahora si se tiene que hacer de forma diferente, lo hacemos de forma diferente. Aprendí esto toda la vida, pero si ahora necesito cambiar mi forma de pensar, voy a cambiarlo. ¿Tú crees que para el apóstol Pablo no fue difícil estar persiguiendo a los cristianos porque así aprendió con los demás fariseos? Él era fariseo de fariseos, pertenecía a esta secta llamada los del Sanedrín. Conocía todas las leyes y todos los rituales, y en su conocimiento a lo que siempre estuvo acostumbrado, empezó a perseguir a los cristianos, empezó a matarlos. De hecho, hay estudiosos que dicen que él fue el que aprobó el apedreamiento de Esteban. ¿Y te imaginas hacer las cosas por tanto tiempo creyendo que estás bien?
Para que de repente alguien, una persona, quien tú quieras, venga a decirte: estás haciendo las cosas mal. Se requiere humildad para decir: quizás lo estoy haciendo mal. A lo mejor todo este tiempo aprendí mal, pero ¿y dónde están todos mis años de cristiano y todas las personas que me enseñaron? A lo mejor aprendiste mal. ¿Y sabes cómo a veces creo que se siente justo? Creo que por eso le sucedió a Pablo el caerse del caballo en camino, o burro o camello, lo que fuera, en camino a Damasco. ¿Sabes cómo se siente aprender algo por tantos años y después que alguien te diga: estás equivocado? Así como caerte de un caballo en el que vas a toda velocidad. Y Pablo se cae del caballo, yo no sé qué le pasa en la mente, ve una visión y Jesús le dice: Pablo, es a mí a quien estás persiguiendo. Y entonces de pronto todo lo que había hecho toda su vida necesita cambiar su mente y decir: necesito un cambio. Todo lo que aprendí no es como yo pensaba que era. A las personas a las que estaba persiguiendo realmente era Dios quien los había mandado, eran sus siervos. Y empiezas a cambiar, porque eso es la humildad, eso es ser una persona humilde. Porque el ser humilde te permite ser flexible, te permite ser adaptable, te da la flexibilidad. La humildad te da la flexibilidad para doblar tu rodilla y decir: Señor, te necesito. Para decir: Señor, no lo sé todo. Señor, quizás he estado equivocado en todo este camino de cristiano y necesito cambiar de dirección. Eso es la humildad. Y esa es la flexibilidad. Lo mismo pasa con la gratitud, querido. La gratitud te lleva a cambiar ese corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Sabes? No sé si te has dado cuenta cuando estás con una persona ingrata, una persona malagradecida. ¿Sabes cómo te das cuenta? Nunca es suficiente lo que tú hagas por ellos. Nunca. Y cuando estás con una persona malagradecida, nunca va a ser suficiente cuánto te esfuerces, cuánto hagas, cuánto intentes cambiar, porque siempre pudiste haber hecho más. Son las personas malagradecidas. Pero una persona agradecida sabe agradecer aún los más mínimos detalles que hagas por ellos. Y si no haces nada por ellos, no se ofenden, porque en primera nunca esperaron nada a cambio. Y eso es ser flexible. Cuando eres agradecido, aprendes a apreciar lo más mínimo, los más mínimos éxitos, la más mínima sonrisa de alguien, un abrazo de alguien, el que alguien te invite un vaso con agua, el que te reciban con alegría. Y eso es lo que implica tener un corazón de carne. Me encanta esta versión que voy concluyendo. Esta versión que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Creo que esa es la versión de la nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Y dice: les quitaré ese terco corazón de piedra. ¿Ves cómo el corazón de piedra es terco? Y les daré un corazón tierno y receptivo. O sea, que el tener un corazón de carne implica ser receptivo, estar abierto a más opiniones, estar abierto a ser adaptable, estar abierto a nuevas enseñanzas. Señor, ¿qué es lo nuevo que quieres hacer? Y quiero concluir con esto. La segunda parte de esa ventaja encubierta, toda esa ventaja la tienes dentro de ti, porque Dios la ha puesto dentro de ti para ganar esa batalla. Ezequiel 36:27 dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es decir, no tenemos ya estas exigencias externas. Ya no tenemos todos estos 600 y quién sabe cuántos mandamientos que te obligan a obedecer. Tendrás ahora mi espíritu que te va a guiar a hacer lo que es correcto. Tendrás mi espíritu dentro de ti. El cambio, una vez más, ya no es de afuera hacia adentro, ahora es de adentro hacia afuera. ¿Sabes? Porque una cosa es seguir las reglas por temor a las consecuencias de si no las sigues, pero otra cosa es seguir las reglas. ¿Sabes por qué? Por amor a la virtud. Una cosa es seguir las reglas porque no me quiero ir al infierno, porque no quiero pasar una eternidad quemándome en un lago de fuego. Ese es el miedo. Pero otra cosa es hacer las reglas porque me gusta bendecir a los demás. Amo bendecir a los demás. Amo servir a los demás. Amo ser generoso a los demás, con los demás. Y es ahí, en ese momento, cuando te puedes dar cuenta realmente si estás siendo transformado como cristiano. No porque obedeces las reglas por obligación o por temor, sino porque obedeces las reglas por amor a aquel que dio su vida por ti. Eso es la transformación. Eso es tener un espíritu de carne y no de piedra. Un espíritu dentro de ti. ¿Sabes por qué? Permíteme concluir con esto. Porque
Puedes seguir las reglas por temor a las consecuencias, pero llega un momento, hermano querido, donde pierdes ese temor a las consecuencias. Y hay personas que acaban en la cárcel porque un día perdieron el temor a perder su libertad. Y cuando pierdes el miedo a las consecuencias, de repente te encuentras haciendo cosas que nunca imaginaste que harías, porque el temor ya no está. Pero el amor dura para siempre. Cuando haces las cosas por amor, hay constancia en lo que haces. Hay esa fuente inagotable en lo que haces, porque lo haces por amor, no por temor a qué te va a pasar, a qué va a suceder. Lo hago en respuesta a aquel que me amó, y por eso es que lo amamos, porque Él nos amó primero. Por eso lo amamos. Y esta batalla no se supone que la hagas tú solo. Por eso tienes esta ventaja encubierta que quizás no te has dado cuenta: su Espíritu Santo dentro de ti. Esa es la ventaja que tienes. Y cuando Dios te dice cambiaré tu corazón, ¿sabes qué te está diciendo? Cambiaré tus deseos. Es decir, cuando yo cambie tu corazón, ya no vas a desear lo que desea la carne, vas a desear lo que desea el Espíritu. Cuando te dice cambiaré tu mente, te está diciendo cambiaré tus pensamientos. Ya no vas a ser gobernado por lo que tu mente diga, vas a tener mis pensamientos, los pensamientos de Cristo en ti. Y cuando te dice cambiaré tu espíritu, te está diciendo voy a cambiar quién eres tú. Y si alguna vez te has preguntado, entonces, ¿cómo puedo saber si estoy avanzando en mi caminar cristiano? ¿Cuánto dejas que el Espíritu Santo influencie en tu vida? Es como te vas a dar cuenta cuánto he avanzado en mi caminar. ¿Sigo guiándome por mis pensamientos, por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, o me dejo llevar por el Espíritu Santo de Dios que ha depositado en mi vida? Eso es transformación. Y hace poco, te quiero dejar con este pensamiento. Hace poco salió una película, no sé si la viste, de una historia real de los Estados Unidos. No es ficción, es real. De hecho puedes buscar la historia entera. Los asesinos de la luna, algo así se llamó, los asesinos de la luna, o de la luna de las flores. Y la historia, la trama es una tribu llamados los Osage en aquel tiempo. Quizás todavía tienen sus descendientes, pero en aquel tiempo, de los primeros pobladores en Estados Unidos, una tribu, fueron obligados a dejar sus tierras por colonizadores, y los fueron obligando porque no tenían el poder militar, pues obviamente las tribus estas, para oponerse a los colonizadores. Entonces tuvieron que aceptar que les fueran dando cada vez tierras menos deseables y menos deseables y cada vez les daban tierras más horrendas, y ahora los vamos a pasar para acá y ahora para acá y ahora para acá, hasta que se asentaron en un lugar, en una tierra desolada que les dio pues estas personas colonizadores de Estados Unidos, una tierra sin valor en Oklahoma. Y no les quedó otra a esta tribu que asentarse o quedarse en este lugar, y empezaron a subsistir pues de la agricultura y todas estas cosas. Pero lo que quiero decirte es que tuvieron la suerte o la desgracia, ya no sé cuál de las dos, de que esta tribu encontró petróleo en esa tierra. Y como podrás imaginarte, obviamente se hicieron súper millonarios. Al día de hoy es de las tribus más millonarias. Pero como podrás imaginarte, cuando estas personas colonizadores se dieron cuenta que la tierra que les dieron, que ellos pensaban que no tenía valor, tenía mucho más valor del que ellos creían, empezaron a matarlos y empezaron a robarles sus tierras. Y es una historia verídica. ¿Qué tiene que ver esto? Creo que a veces así nos sentimos, tú y yo, con este enemigo interno, como una tierra desolada, sin talento suficiente, sin inteligencia suficiente, sin valor suficiente. Incluso yo no sé si te ha pasado por tu mente, pero a mí sí. Señor, me hubieras regalado 5 pesos más de talento, por favor, de inteligencia, de creatividad, porque a veces me siento tan torpe, tan insignificante, tan yo sé que a veces así te sientes tú, tan carente de valor. Pero lo que pasa, y que me doy cuenta, y se me prendió el foco, gracias a Dios, en esta película, es que nos vemos como tierra desolada porque seguimos viviendo en la superficie de nosotros mismos. Porque si tomaras el trabajo, lo que se necesita para sacar petróleo es trabajo
y es cavar profundo en esa tierra. Si tomaras el tiempo, el trabajo y la dedicación de cavar profundamente en tu ser, encontrarías el gran valor que Dios ha depositado dentro de ti. ¿Y cuál es ese gran valor? Una vez más, su Espíritu Santo. Esta gente encontró petróleo, pero tú tienes una unción especial de parte de Dios que te hace de gran valor para Él, que dice: este es mi Hijo amado. De tanto valor que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Por qué no damos esas fuertes palmas en el nombre del Señor? Esas fuertes palmas. Y ahí donde quiera que estás, te invito a que inclines tu rostro un momento y decirle: gracias, Señor, gracias. Porque quizás he pensado que no tengo valor, quizás a veces he estado en